la Fundación Amancio Ortega ha elegido en qué quería donar, de ámbito concreto, que es una ayuda muy bienvenida. No hay cierto peligro de que ciertas enfermedades, ciertos ámbitos sanitarios se pongan en el foco de la opinión pública y otros queden más relegados. Y ya no estamos hablando solamente de la financiación o de las donaciones altruistas, sino incluso de que el propio legislador, las propias administraciones tengan más el foco en determinadas enfermedades. Para empezar, el gasto real por ejemplo, en 2014, que es lo último que estaba publicado en el Ministerio, eran 62.000 millones de euros para el gasto público sanitario. Bien es verdad que luego hay matices en función de cómo se tenga que contabilizar esto. Claro, con esas cifras, los 300 millones de euros de Amancio Ortega son muy importantes. Quiero decir que 300 millones, seguro que, Juan Jesús, hay meses que no los ganas. Fácil, ¿no? Pero con dificultad. 0,5%, acabo de 0,5%. Sí, yo creo que 0,5%. El cálculo es el 0,5%. Bueno, pues siendo una cifra importante, pues no cubre. Entonces, decir que cuáles son las prioridades en las que cada uno de los, en este caso hasta de las propias comunidades autónomas, podrían pensar qué es lo que más necesitan, pues es complejo, es muy complejo. No deja de ser una pequeña cantidad. Yo creo que lo que hay que transmitir es, sobre todo, lo complejo, importante, serio, y los que han participado en su momento en el Ministerio hemos creado como un sistema sanitario público. Creo que es algo que tiene muchísimas más, ni siquiera aristas, mucho más complejo, más grande, como para que pequeñas proporciones, que son importantes, son muy importantes, pueden afectar o pensar que nosotros vaya a haber un cambio de financiación. No tiene sentido. Eso sí, y ahí recojo casi un poco la petición o el comentario de sí que es el momento de hacer un pacto de Estado a nivel de sanidad o con el tema de la salud en general y hacer un cambio, porque sí que es cierto que repercute en todo, no solo en patologías del cáncer, los crónicos, el envejecimiento, el mantenimiento de los hospitales, la pérdida de profesionales, la falta de recursos. Quiero decir, se va acotando de forma transversal todos los medios que hay en el sistema. Entonces, ¿cuál es el prioritario? Supone además una fracción muy pequeña la donación de Amancio Ortega si la comparamos con lo que ha perdido la financiación de la sanidad en los últimos años. Claro, lo que pasa es que al focalizar en un aspecto concreto cobra una magnitud relevante, ¿no? Es decir, si esos mismos 320 millones los hubiese dedicado a cáncer, a SIDA, a otro tipo de enfermedades infecciosas, a crónicos, a obesidad, etcétera, bueno, los mismos dineros no tienen, se diluiría mucho más. No tienen cantidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy relevante, focaliza en cáncer y es lógico porque ha sido la voluntad del donante, ¿no? Y porque había una necesidad, siempre lo hay, como antes aquí se ha comentado, de actualizar tecnologías, siempre es así, ¿no? Ahora, yo creo que no veo problema de que cuando se decide una donación de esta naturaleza se focalice en una patología concreta, en la medida en que el sistema sanitario sea fuerte y siga haciendo lo que tiene que hacer. Entonces no tiene mayor relevancia. Me parece muy importante lo que viene haciendo la Fundación de Melinda y de Bill Gates, porque focaliza en temas que tienen una trascendencia global, ¿no? Hablar y trabajar en investigación sobre SIDA o trabajar en investigación sobre paludismo, en fin, patologías que producen una alta morbilidad, una alta mortalidad. Está bien, siempre hay otras prioridades, evidentemente, pero es que el que hace la donación filantrópica, por los motivos que sean, decide a qué quiere hacerla, lo que tienen que hacer las organizaciones, en este caso de Bill Gates es la Organización Mundial de la Salud, o en el caso que estamos comentando de Amancio Ortega, el Sistema Sanitario Español con sus comunidades autónomas, bueno, pues hacerlo de una manera que no beneficie de manera inadecuada a empresas, que no perjudique, por supuesto, el funcionamiento del sistema sanitario. Yo creo que hay que ponerlo en su justo término. Y hay que aprovechar porque nos dan oportunidad para hablar de insuficiencias que deben de mejorarse,
para exigir que tiene que haber una planificación que yo creo que en este país falta en muchos ámbitos, pero hablando, por ejemplo, de la dotación de tecnologías para el tratamiento y el diagnóstico del cáncer, pues convendría tener una planificación de necesidades que nos permita saber dónde tenemos que hacer inversiones, cuándo las tenemos que hacer. A mí me parece que esto nos da una oportunidad para decir, oiga, no es razonable que podemos entender que la crisis económica nos ha obligado a hacer cosas que muy discutibles, pero bueno, alguien las podría querer justificar, pero lo que no es razonable es que abandonemos una responsabilidad pública como es la de planificar nuestras necesidades, la de decidir cómo queremos que sea la sanidad dentro de 5, de 10, de 15 años, con las adaptaciones que lógicamente la realidad luego nos vaya imponiendo, y eso sí se ha abandonado. Entonces, a mucha gente le habrá sorprendido que haya que renovar equipos como los que se han tenido que renovar, porque no lo sabían. Y no porque se esconda, sino porque no hay planificación y no hay, para el observador externo, sean organizaciones profesionales, sean partidos políticos, sean ciudadanos de a pie, no hay donde mirar qué es lo que pretende hacer el sistema sanitario y por lo tanto poder aportar, poder exigir o poder mejorar, ¿no? Creo que lo que acabas de decir es muy importante, la planificación, tanto en el tiempo como en el espacio. Y voy a meter lo del espacio por el gran problema que tenemos siempre, yo creo que en España, de empezar a repartir las cosas en distintos sitios para que nadie se sienta más ofendido o menos ofendido. Y a lo mejor la planificación, y en estos momentos yo creo que en ciertos sitios va a haber problemas con las donaciones, porque ya que va a haber un aparato nuevo, ¿por qué no me lo ponen a mí, que yo no tenía, y a lo mejor lo necesitaba o no lo necesitaba? No voy a entrar en esa discusión, pero sí tenía que estar planificado. Y yo sé que en Castilla y León, en ese sentido, pues va a haber polémica de si el acelerador es mejor tener 3 en Salamanca o 2 en Salamanca y 1 en Ávila. Eso va a haber problema. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy planificado y hay que tener muy clarito, no solo en el tiempo, sino en el espacio. Y quería meter esta cuña porque lo mismo que hemos hecho 109 universidades, pues hacemos no sé cuántos hospitales del máximo nivel, y a lo mejor tenemos que tener menos hospitales del máximo nivel con las máximas dotaciones en un momento determinado y facilitar los transportes, etcétera, lo mismo que las universidades, etcétera, etcétera. Es muy difícil con 109 que tengamos alguna entre las 500 primeras, ¿no? Lo que decimos es que no tenemos, es que nos hemos repartido y es muy difícil mantener así. Yo creo que la planificación, estoy absolutamente de acuerdo, debía ser un pacto de Estado y debía ser en tiempo, y aprovechamos de la cuña del espacio también. Cierto, no hay, así es, lo que comenta Matías Olmos es así. La planificación es básica, pero estamos en un momento en el de ha habido ya un crack, ha habido un descenso muy llamativo con la crisis, con ese desajuste presupuestario tremendo. Se está manteniendo y desgraciadamente lo que también tiene que dar claro es que va a bajar la financiación. Esas son las previsiones de la Administración del Estado. Con lo cual nos encontramos con un envejecimiento poblacional, con muchas enfermedades crónicas, con requerimientos tecnológicos de todo tipo que van a requerir a su vez unas mejoras de forma más o menos inmediatas. No sé si hablar también de enfermedades novedosas y sobre todo de medicaciones que van a requerir también un gasto añadido. Entonces, todo esto... Los biosimilares y... No, los biosimilares abaratarán. El biosimilar va a abaratar, pero sí que es cierto que se calcula que, por ejemplo, en cáncer hay ya prácticamente 3 o 4 fármacos a punto de entrar para distintas patologías que van a tener mucho impacto. Sí, el cáncer, por alusiones en ese sentido, siempre, cuando a mí me tocó ser presidente, me eligieron para ser presidente de la SEOM, que no lo digo en lotería, uno de los problemas que tuvimos era el acceso a fármacos y las distintas comunidades y todos aquellos problemas que hubo y demás. Y ahora vamos a volver a tener una gran problemática porque viene la inmunoterapia en cáncer. Es, yo creo, el último hito en medicaciones que está rindiendo muchísimo en un grupo muy concreto de pacientes y encima está cronificando en ese sentido el tratamiento, con lo cual la repercusión en los próximos años yo creo que lo tenemos que tener en cuenta y planificar. Si tenemos que dar inmunoterapia, pues habrá que darla, pero habrá que saber también qué perspectivas tenemos, no que dentro de 2 años digamos, uy, pues
coño lo que nos hemos gastado. No, es que esto es así y va a ir hacia adelante y tenemos que calcular cuántos enfermos tenemos, cuántos no tenemos, etcétera, etcétera. Vale. Para ir ya cerrando y vamos a entrar en un último bloque, dejando ya a un lado la macrodonación de Mancio Ortega y que es bueno, pues la mayor que se haya producido en España en sanidad nunca, hay algunos casos también de microfilantropía. En Madrid hace poco se financió la renovación de la UCI pediátrica de un hospital gracias a donaciones. Entonces, bueno, la pregunta mía era si debe favorecerse esta actividad desde las administraciones, esta filantropía para complementar a donde no puede llegar el sistema público, pues no sé, mediante desgravaciones fiscales, o hay que ir a ver un poco cómo se carga impositivamente a la gente. Bueno, yo no soy experto en filantropía y no te puedo contestar con mucha certeza, ¿no? Yo pienso que la filantropía puede ser interesante y interesante en la sociedad y por lo tanto no hablo ya de la sanidad, hablo de muchas actividades sociales, por lo tanto yo creo que tiene una consideración legal que yo no sé si es la adecuada o no, en mi opinión, de los que se dediquen a ser filantrópicos. No he escuchado demandas en ese sentido, no quiere decir que no la haya, pero donde uno tiene ocasión de conocer medios de comunicación, debates, contacto con organizaciones, lo que pueden estar pensando sobre una serie de asuntos, no está encima de la mesa. Yo no tendría ningún inconveniente en que hubiera un debate social sobre cómo fomentar mejor la filantropía en general, pero no para la sanidad. La sanidad para mí, creo, insisto, que el planteamiento tiene que ser, y podemos hacerlo con una enorme eficiencia, un planteamiento desde el Estado, con su planificación, como hemos comentado, y por lo tanto, donde vengan a ser elementos muy puntuales que puedan ser de interés, pero que no se dependa de ellos para poder tener una buena sanidad. En cualquier caso, como opinión personal, yo creo que en el ámbito de la sanidad hay filantropía, sobre todo hacia organizaciones que hacen una labor muy importante, que no las voy a citar, pero las conocemos. Son o bien organizaciones de pacientes, o bien organizaciones que hacen en un momento determinado pues ayudas complementarias a problemas de personas que tienen enfermedades, las que sean, del tipo que sea, sobre todo enfermedades crónicas, que generen algún tipo de dependencia o de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay un trabajo que se hace y que se puede seguir haciendo. Pero yo para el sistema sanitario no veo ninguna necesidad de hacer ninguna modificación normativa para fomentar más la filantropía. No creo que sea necesario. El caso que estamos comentando es bastante excepcional por la naturaleza de la persona de la que estamos hablando, que tiene una gran fortuna, y eso no es lo habitual en la sociedad. En la sociedad pues, pueden ser pequeñas fortunas o la gente normal, clase medio-baja, que pueda querer hacer aportaciones puntuales para proyectos sociales o para programas sociales. No sé si por vuestra parte... No, lo que estábamos diciendo, sin ser expertos muchísimo, vamos, no tener ni idea del tema de la filantropía, lo que está claro es que la gente que hace donaciones, bien las macro, las micro donaciones, siempre está haciendo una donación real. Quiero decir que hay mucha leyenda, yo creo, en relación con incentivos, no incentivos, si me desgravo, no me desgravo. No, si yo doy 100 y me rebajo 20, al final he dado 80. Y si me rebajo 40, al final he dado 60. Con lo cual, me da igual que sea cuando yo doy para la Asociación Española contra el Cáncer o GEPA, le doy 40 euros, por lo que me rebajo 10, pero he dado los otros 30. O sea que quiero decir que son donaciones reales. El problema es si le quieres dar la vuelta o no al sistema para decir, es que hago la donación porque así me hago una propaganda, porque así me sirve para no sé qué. Yo ahí ni entro ni salgo, pero quiero decir que la ley como ley, no tengo ni idea lo que se desgrava. Me parece que había una ley, la 49/2002, para asociaciones para asociaciones en general, y que había de eso, y que no creo que la gente vaya a donar más o a donar menos, porque en vez de rebajarse un 30 se rebaja un 40, porque a lo mejor al final da el 60 o el 30, o el 60. Al final el problema es esto, dice, ¿eso lo hace para hacerse propaganda? Dijo, pues no lo sé.
¿Eso lo hace para presumir de bueno? Pues vale, pues ¿qué lo vamos a hacer? Si beneficia, pues que presuman de bueno también. Entonces yo creo que ahí es muy difícil que una ley, que es lo que, y es la conclusión que quería sacar, una ley matice este otro aspecto que estamos diciendo. Es para propaganda, es porque le gusta presumir de bueno, es porque tuvo un pecado de pequeñín y ahora quiere hacer, pues vale. O sea, quiero decir que ahí eso es muy difícil. Y el grabarse o no desgrabarse, al final tú siempre vas a tener que dar dinero, porque para eso lo estás dando, evidentemente. Me quedo centrado en lo último que ha apuntado Juan Jesús. Si esto entra dentro de la política de marketing de las grandes empresas, una macrodonación como la que hemos visto. Esta pregunta se la transmito a Agustín. ¿Tiene retorno vía marketing? La verdad es que lo desconozco, no tengo ni idea si esta ha sido la intención de Amancio Ortega, lo desconozco. Me sorprende por un lado, no tengo nada que decir con respecto a que haya hecho esta donación, que sea específica, pues tendrá sus razones, que a nivel de marketing, a nivel mediático puede repercutirle, pues en beneficio, sí, positivo, mucho. Otra cosa si lo necesita, lo desconozco, probablemente esté en un nivel en el que sea escaso. Bueno, pues no sé, me hace pensar también más en cuanto al régimen positivo de las sociedades y si a lo mejor sociedades me refiero mercantiles, etc. Pues a lo mejor me hace pensar en otras cosas de cómo hay unos beneficios tan inmensos y tan excesivos. Pero con respecto, no lo sé, no me atrevo, desde luego no pienso emitir una crítica. Sí que desde luego esto sí que es mediático y es evidente, si ha salido en los periódicos, en las televisiones, estamos aquí hablando de la filantropía por este efecto, es evidente que está teniendo una proyección mediática positiva para su empresa también, claro. Pero también dudo mucho que a este nivel, finalidad, mejor dicho, que este nivel pueda ser un planteamiento, ¿no? Seguro. Bueno, pues aunque parezca mentira, estamos llegando al final del tiempo que habíamos marcado para este debate, así que me gustaría abrir pues, un turno breve de conclusiones, comenzando pues con Pepe Olmos. Bueno, yo creo que, como decíamos, es una iniciativa, en mi opinión, positiva, por la forma en la que se ha desarrollado, una iniciativa de agradecer y de agradecer a la Fundación, pero también a las comunidades autónomas que la están gestionando con, yo creo que una solvencia muy digna de resaltar. Creo, lógicamente, tiene efectos positivos para quien lo hace desde el punto de vista de la imagen, pero cuando una cosa se hace bien no podemos quejarnos de que tenga efectos positivos en la imagen. Sería lo contrario, lo que nos debería preocupar. Y fundamentalmente creo que tenemos que aprovechar cualquier debate de esta naturaleza sobre financiación de la sanidad en un momento donde se está trabajando este año para ver si se consigue un consenso para cambiar la financiación autonómica a mejor, pues que haya la mayor suficiencia financiera de la sanidad pública, porque como antes hemos comentado, la sanidad es un elemento que la sociedad quiere mantener, que le da beneficio en términos de salud, en términos de bienestar, y que la sociedad también, y esto hay que subrayarlo, aprovecha que la inversión en el sistema sanitario genera empleo, genera riqueza, genera investigación, genera elementos añadidos a lo que es su función principal. Por lo tanto, aprovechemos cualquier debate para ir en esa dirección y agradezcamos, lógicamente, cualquier ayuda que desde esos principios que hemos comentado se pueda realizar. Juan Jesús. Es muy difícil decir algo más. Yo creo que las dos ideas fundamentales, casi como empezamos, que evidentemente yo creo que ha sido bienvenida esta iniciativa, tanto en el fondo como en la forma de hacerlo, y que ha sido pues para animar al resto de la gente que siga haciendo filantropía, pues yo creo que siempre es bueno para el país. Pero reseñando, y yo creo que lo hemos dicho todo desde el principio, que la sanidad pública evidentemente se tiene que mantener por otros procedimientos, que es el procedimiento pues impositivo y de impuestos, y que le puede venir bien, pero no debe depender nunca de la filantropía. Pero que muy bienvenido y agradecido a Amancio Ortega por la forma y la cantidad que ha hecho y la cantidad que ha donado. Pues Agustín. Resaltar todo lo anterior de los compañeros.
no entiendo muy bien la filantropía entendida como caridad en el ámbito sanitario. Creo que tenemos un sistema que debería de proteger en todos los ámbitos. Se agradece que pueda haber un apoyo concreto para estructuras concretas, pero siempre con los criterios que he dicho al principio, que todo el mundo tiene derecho y un deber el Estado de proporcionar a todo el mundo por igual unos mínimos. Dicho esto, pues lo que está llamando la atención probablemente es lo que resaltaba también Pepe Olmos, cómo la filantropía está dando, en este caso a la sanidad, a entender que algo va mal, que tiene que haber un cambio, que probablemente necesitemos un nuevo pacto, una nueva ley, lo que se quiera en cuanto a financiación. Creo que la sociedad está llamando o está percibiendo que algo no está funcionando bien, o que puede funcionar peor, que a lo mejor esa es la clave, ¿no? Y por eso yo creo que estas cosas, en cierta manera, son también positivas mediáticamente, aunque sea en sentido inverso, pero son positivas. Pues de acuerdo. Hasta aquí hemos llegado con este debate. Ha sido muy interesante. Por agradecer simplemente a todos los ponentes su presencia aquí y les emplazamos pues a próximas ocasiones en las que tendremos ocasión de debatir y de compartir ratos tan agradables como este. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.